Hola, 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 queridos qualities, amigos inversores, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Estamos aquí ahí con un buen amigo de Castellón, es nuestra ciudad favorita últimamente para hacer entrevistas. Pepe Miras, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Emilio? Pues encantado, encantado de estar aquí hablando de inversión y de lo que estáis haciendo en el foro de Quality in Alpha. Bueno, pues me he puesto aquí los cascos aquí de aviador para pilotar esta sesión desde Wall Street. Ya veis que estamos aquí en las oficinas centrales de Quality and Alpha. Y bueno, explícanos un poco ahí quién es Pepe Mira, ¿no? Y qué es esa maravilla de grupo que habéis creado, Objetivo 2040, que parece un spin-off ahí del grupo 2035 de nuestros amigos de Valencia. Así es, así es. Pues nada, mi nombre es Pepe y bueno, Pepe tiene faceta profesional, personal y tal, pero aquí un poco la que más interesará es la del mundo de la inversión. Y en mi caso, pues bueno, por desgracia faltó mi padre y tuvimos que heredar y nada, en mi caso yo como soy trabajador por cuenta ajena no tenía un gran objetivo. Ese dinero se quedó ahí parado y yo seguía trabajando y haciendo mi vida. Pero empiezas a leer y leí un concepto que es la inflación, que la verdad que yo lo desconocía y imagino que a mucha gente le pasará. Fíjate Y qué entonces, lástima con todo el tiempo, yo no sé, supongo que tú parecido a mí, pero el tiempo que hemos destinado a formarnos en la escuela, en el instituto, en la universidad, y luego el que haya hecho másters y acabas, no sabes ni lo que es la inflación. Yo en mi caso todavía es más triste porque después de haber estudiado ahí en la escuela de caminos salía y no había visto ni una hormigonera. Pero, pero hay una serie de conceptos como el tema de la inflación, ¿no? Del poder adquisitivo que se debería explicar, yo pienso que desde la escuela, vamos, desde párvulos, si fuera por mí. correcto, correcto. Es el tema del sistema educativo daría para, podemos hacer un especial porque es cierto, porque yo alucino, bueno, lo he vivido en mis propias carnes y sobre todo que me parece curioso lo que dices, que igual te tiras desde que empiezas a estudiar hasta que te metes al mercado laboral 10 y pico años y te enseñan a una técnica para que seas capaz de ganar dinero, pero luego no cómo vas a gestionar eso, ¿no? Porque al final no nos engañemos, la formación es para encontrar un puesto de trabajo o emprender, tal, que está muy bien, pero el que hacemos con lo que ganemos de eso ya da igual, ¿sabes? Esa parte ya no se explica y debería explicarse, vaya, o compañeros de amigos, tal, gente con profesionalmente súper válida y que no saben que un fondo, cómo funcionan las comisiones y tal, la verdad que... Pero bueno, para eso están iniciativas como la vuestra, ¿no? De Quality in Alpha, para divulgar un poco. Ese es el objetivo, divulgar un poco la cultura financiera y tratar de mejorarla, ¿no? ¿Y qué hacemos con ese dinero que ganamos? No todo es gastarlo. Bueno, tú ya lo sabes, ¿no? Hay que invertirlo para tratar de generar un poco más y el día de mañana, pues, ser más libres. No sé si en 2040 o antes, si se puede. Pero ahí ya, Exacto. tú nos dirás, tú nos dirás. Exacto, exacto. Pues bueno, en mi caso eso, el concepto de inflación me da un choque en la cabeza, haces un poco en Excel, ¿no? Pues de aquí a estos años, tal, no sé qué, y entonces dices, bueno, pues aquí hay que hacer algo y es como empiezo yo a meterme en el mundo de la inversión. Y conozco a la gente de 2035 de Valencia, que son una auténtica pasada, la verdad, que como divulgan de manera totalmente altruista, sin pedir nada a cambio, es una caña. Y metiéndome en foros, una persona de Castellón quería hacer algo parecido, ¿no? Quería juntarse gente de Castellón para hablar y tal. Este chico se llama Miguel y quedamos un día y sin conocernos de nada nos tiramos como 2 horas hablando, ¿no? De cómo invertía cada uno, qué libros había leído, había sido su proceso y pasamos una buena tarde y dijimos, Jolín, esto hay que potenciarlo tal y él trajo algunos contactos más y yo a otros
Y vaya, ahora mismo creo que seremos un grupo de unas 20 personas y que antes de pandemia, evidentemente, quedábamos presencialmente, que es lo que aportamos, porque foros hay un montón, ¿no? Y ya muy buenos. Entonces, la gracia o la diferenciación era quedar presencialmente. Y vaya, muy contentos con la iniciativa. Luego, justo José Manuel, que estuvo aquí, ha estado también aquí en el canal, pertenece al grupo, nos invitó a su podcast y vaya, a raíz de su podcast el grupo ha crecido un montón. No sabíamos que había tanta gente en Castellón con inquietudes y me alegra mucho porque hay gente súper joven con ya hábitos de ahorro, de querer mejorar y la verdad que una pasada. Sí, eso la verdad que está mejorando. Hay gente joven, bueno, pues hay gente joven que ya no solo ahorra, sino que son gestores de fondo o hacen trading o de una manera u otra invierten incluso en startups, ¿no? Y esos grupos para mí son geniales, ¿no? Hay quien piensa que ya hay demasiados. Yo pienso todo lo contrario. Eso, cuanto más gente haya y cree ese ecosistema, porque al final la gente que ahorra e invierte lo que está generando es más dinero para el día de mañana, más inversión, y más empleo y más gasto en función de, pues, de apretarse lo de siempre, ¿no? Apretarse hoy el cinturón para que el día de mañana tú puedas invertir en un negocio o en el inmobiliario, lo que sea. Y eso es súper importante. Tú me diste una respuesta que me sorprendió alguna vez que hemos hablado eh, particularmente, que te dije yo, ostras, ¿no crees que está habiendo demasiado fondo de autor, no? Y me dijiste, ¿cuánto dinero tiene el fondo del BBVA, el de la Caixa y tal? O sea, realmente el universo es muy grande y todas las iniciativas que aporten, seguro que les irá bien. Vaya, no hay que pensar que el mundo tiene una barrera, ¿no? Que de ahí ya no puede crecer más. No, y de hecho en España, por ejemplo, de la riqueza que hay en el país, ¿no? Si estamos hablando que puede haber unos 5 billones de euros en riqueza, gran parte de ello está en el ladrillo, pero aproximadamente 1 billón, digamos que estarían activos financieros. De ese billón, pues prácticamente la mitad, que sería medio billón, todavía estaría en lo que son depósitos, plazos fijos, ¿no? Y productos que no dan nada. Entonces, eso hay que moverlo, eso hay que moverlo. Primero, si lo suyo sería que pudiéramos mover a las empresas españolas para que la economía mejore. Si no hay una seguridad jurídica y la gente no está por la labor, pues hay que moverlo a las empresas de fuera y el dinero que obtengamos, pues como vivimos aquí, lo gastaremos en España y también pues mejoraremos en parte. Pero hay que meter esa cultura y hay que cambiar un poco también la cultura del ladrillo exclusivamente, que está bien para vivir y incluso alguno para hacer negocio, pero no puede ser, por ejemplo, que el 75% de la riqueza del país esté metida en el ladrillo, ¿no? Porque ya no es una fuente de generar riqueza. Una vez ya está todo construido prácticamente en España, ¿no? Que ahora mismo la oferta es poca, pues ahora hay que buscar otras vías y ahí es donde todos estos grupos pues, son súper importantes. Y al final también, cuanto más iniciativas hayan, siempre sobreviven las mejores, ¿no? Y la gente, si tú creas un grupo, empiezas con 2 personas, luego 20, luego 200 y el grupo vale la pena, irá creciendo. Si no, pues se diluirá y desaparecerá, simplemente. Así es, así es. Cuando se va a crear una startup se mira cuán grande es el mercado, ¿no? Y por lo que, vaya, no sabía las Exacto. cifras que has dado, el mercado es inmenso, o sea que de momento hay hueco para todos. Claro que sí. Bueno, cuéntanos también ahí, en Quality and Alpha se te conoce por tu faceta ahí de escritor, ¿no? De renombrado prestigio. ¿Tienes ahí Mm. algún libro que hemos leído y en algún caso pues también nos gusta recomendar y hemos regalado a familiares y amigos? Cuéntanos cómo es esa experiencia, cuál es ese libro y si tienes pensado alguno más ahí traducir para que podamos ahí pues ir ampliando nuestro bagaje mental, aparte de otros que podamos recomendar. Pues bueno, esto fue un proyecto del confinamiento, que lo tengo aquí, es
el almanaque del pobre Richard de Benjamin Franklin, ¿vale? Yo he hecho la faceta simplemente de traducción. Leí a Franklin su Bueno, autobiografía. no te quites mérito que traducir un libro es bien complejo, ¿eh? Sí, Traducirlo sí, bien. sí, exacto. Para empezar, no soy un experto de traducción, vaya, pero bueno, le hice lo que pude y al final sí que tiré ayuda de una traductora profesional, ¿vale? Vale, ya que vas a publicar algo, ¿no? Para que tuviera un mínimo de calidad. Y lo curioso de esta historia, que pues, a mí me ha hecho una grandísima ilusión, es que cuando un autor lleva 100 años muerto, su obra es de dominio público, ¿vale? Entonces cualquiera puede publicarla. Y lo curioso es que esto era una especie de calendario que publicaba Benjamin Franklin, en unos años de su vida fue editor, y publicaba un calendario con frases motivadoras o refranes y tal, con el objetivo de que la gente fuera mejor, ¿vale? En su biografía él se queja de que la gente pues bebía mucho, o no trabajaba, no se esforzaban lo suficiente, tal, igual que ahora a lo mejor. Parece, eso me consuela de que el mundo Ha no cambie cambiado mucho. demasiado. Exacto. Y entonces lo curioso es que no lo encontré en castellano, porque yo lo vi, es un libro del 1700, me lo descargué porque es de dominio público y me costaba mucho leerlo, ¿no? Porque es un inglés del 1700, un poco complicado. Y dije, ostras, me lo voy a pillar en castellano. Y no lo encontré. Y dije, jolín. Y entonces yo, por motivo propio, me cogía las frases y me las traducía para mí, ¿sabes? Y después de hacer todo el curro dije, bueno, pues vamos a darle una vuelta y ya que lo he hecho yo, que pueda acceder la gente. Y entonces, nada, lo publiqué en Amazon. Y yo creo que mi cisne negro particular de este libro es que hay una persona que es Pablo Martínez Bernal, que es el de... No sé Sí, si lo bueno, conoces. es muy conocido, sí. Correcto. Es Es una profesor persona que también ahí en Alicante. Lo conozco, sí. yo no, personalmente no lo conozco de nada, lo conocía de seguirlo en Twitter, ahora ya no tiene Twitter, y le dije, él es muy fan de Charlie Munger, ¿vale? Y Charlie Munger es muy fan de Benjamin Franklin, y entonces por ahí le entré un poco la conversación y le dije, ostras, que no me darías un retweet, te mando un libro, no sé cuántos, tal, y me dice, claro que te lo publico, no me mandes nada, no sé qué, entonces ese ya le di un poquito de tirón, y entonces luego mucha gente de la comunidad también me dio retweet, tú, por ejemplo, y otros foros y tal. Y entonces, vaya, ha tenido para mí mucho éxito porque pensaba literalmente vender 10 copias y ahora no lo he mirado, pero llevaba por las 700. O yo creo que las 1000 copias las voy a conseguir. Y luego me he metido a mirar números y que un libro se venda 1000 copias es relativamente bajo en porcentaje sobre todos los que se publican. Así que súper Sí, bueno, lo que pasa contento. es que en el tema de finanzas yo creo que está bien, ¿no? Porque no es como escribir un ensayo de política o una novela, que no hay tanto público. Estamos tratando todos, pues, de generar un poquito más esa cultura. Bueno, la generación, por ejemplo, de mis padres, libros de estos ni se les ocurriría leer. Ahora, pues, no sé, yo creo que es un gran éxito, ¿no? Porque empezar ya y tener prácticamente 1000 lectores ahí acérrimos, pues oye, y además que estamos deseando que salga el siguiente, a ver qué se te ocurre por ahí. ¿Eh? Si hay que esperar 100 años, pues ya sabemos que tienes que ser un autor de mínimo 100 No, años. No podemos tener un actual, no podemos coger los libros a lo mejor de Paco Umbral, habrá que esperar más tiempo, pero yo creo que sí que tiene mucho mérito, ¿eh? Y poco a poco irá creciendo la comunidad en ese sentido. sí. Bueno, y qué libros, aparte del tuyo, y los próximos que saques, qué libros nos podrías ahí recomendar o a los que están empezando, sobre todo? Correcto. Si hablamos para los que están empezando, a mí el libro que me hizo clic, ¿no? Que la verdad es que creo que nunca me había encontrado con un libro que me hiciera clic. O sea, siempre me ha gustado leer, pero pues bueno, como cualquier otro hobby. Pero el que me hizo un cambio de pensamiento fue El hombre más rico de Babilonia. Y es un libro que no es nada técnico, pero sí que da consejos de finanzas personales, ya no es inversión, sino que es simplemente el paso anterior, que también es muy importante, finanzas personales, el ahorro, el tener cuidado a quién le pides consejos, empezar a invertir.
Y vaya, está hecho con fábulas de Babilonia, ¿no? Y hablan del oro, ¿no? Hay unos, el que trabaja el oro va a él, tal, no sé qué, unas ferias así motivadoras y tal, y es muy cortito, así con fábulas y tal, entonces para empezar lo recomiendo totalmente porque se disfruta, vaya, no es para nada técnico ni aburrido. Sí, esos libros, yo empecé, cuando empecé a leer, yo pues eso sería en el año 2000, ¿no? La verdad es que leía poco comparado con lo que me hubiera gustado, ¿no? Pero yo, como no era, en internet no había la posibilidad de acceder a los libros, y entonces yo iba al Corte Inglés y me compraba lo que había. Y ahí siempre había uno de análisis técnico, de trading, de hombro cabeza a hombro famoso, la figura del murciélago, ese tipo de cosas que sonaban a brujería. Y un día me encontré con el de Benjamin Graham, ¿no? El inversor inteligente. Y ese fue de los primeros que leí. Me acuerdo que me costó pues 50 euros de la época, ¿eh? Pesetas, pues, no sé, como casi 9.000 pesetas, que ya era pasta para un estudiante con cero ingresos como era yo. Y lo leí ese y era un poco duro. Y luego he ido leyendo otros. Y de hecho creo que al revés. Luego he ido leyendo más básicos y el de, por supuesto, el de El hombre más rico de Babilonia, que yo creo que se debería estudiar en las escuelas en vez de tirando bla y esas cosas que estudiamos Sí. aquí. Aparte de que quiera, también lo tiene en YouTube en audiolibro, que encima es gratis, ¿no? Pero vale la pena comprarse una copia y luego puedes repasar, porque es un libro para repasar. Como es cortito, lo puedes escuchar o Sí. leer varias veces. Y ese libro es muy interesante porque te explica, al final hay muchos conceptos, como no han cambiado, tú hablabas del oro, pues ahora el oro es el euro, ¿no? Correcto. La moneda es otra, la divisa, pero el concepto de creo que decía, por cada 10 monedas de plata que ganes, pues gástate 8, guárdate 2, presta una, recupera otras 2 y así vas haciendo ahí tu patrimonio. Y esos conceptos no han cambiado. Luego hay un par Así. de libros ahí que a mí me gustan mucho, ya que estamos hablando, aprovecho para recordárselo a la gente, el del millonario de la puerta de al lado, que explica pues, tenemos ahí la review ahí en el foro de Quality and Alpha y explica la manera un poco de, pues de llegar a ser millonario, ¿no? Y cómo son, sobre todo está basado en Estados Unidos, aunque yo hice un pequeño ahí estudio ahí con los datos que encontré de España. En Estados Unidos habla de que cuando está hecho el libro había aproximadamente 15 millones de millonarios y que la mayoría son gente que pasa desapercibida. Y en España pasa igual. En España hay 1 millón de millonarios que son gente con más de 1 millón de euros en patrimonio y que la mayoría pues viven en un sitio normal, a lo mejor tienen 2 o 3 viviendas, tienen un coche normal y ni llevan un Ferrari ni un Maserati, ni están todo el día haciendo TikToks. Probablemente son más normales de lo que piensan, lo que pasa es que suelen ser dueños de su tiempo, o tienen un negocio, o a lo mejor tienen ingresos pasivos y no ves que se levanten a las 7 para ir a la fábrica porque no les hace falta, pero lo gestionan de otra manera. Sí, Y hay una frase muy buena en relación a esto que dices, que es que la gente no quiere ser millonaria, quiere gastar 1 millón, que es muy, muy diferente. exacto, completamente. Quieres ser, ¿no? Con la excusa esa de que, bueno, si me cae una maceta, salgo a la calle y me cae una maceta en la cabeza, ¿qué es lo que pasa? Y digo, oye, mira, chica, pues mala suerte. Si tienes hijos lo disfrutarán y si no, pues tus sobrinos o quien sea, ¿no? Pero la libertad que te da el dinero y cuando eres libre financieramente, a mí me gusta el concepto de libertad financiera más que el de independencia, ¿no? Porque el de independencia a veces está ligado a que ya no trabajo ni hago nada y el de libertad es que hago lo que quiero. Y cuando llegas a ese punto, que yo todavía no he llegado, pero veo gente en el foro y amigos que lo han conseguido, y eso de poder levantarte y decir, bueno, hago lo que me apetece en el sentido, oye, si quiero, no sé, si quiero montar una clínica veterinaria y cuidar perros, pues lo hago. Si quiero dedicarme a leer libros, pues lo hago. Si quiero montar un negocio para mis hijos o con mi hermano, pues hago eso. En lugar de ir a la fábrica todos los días a las 7 o a donde sea, que sea funcionario también, pero vas obligado, lo otro lo haces porque te gusta y ahí hay una diferencia como del cielo a la tierra. Así es, así es. Es un poco el objetivo de todos. Ese es sería el más alto nivel, ¿no? Y por lo tanto el más complicado, pero a lo mejor simplemente tener un colchón de seguridad
de tu patrimonio en el caso de que si tienes la mala suerte de un despido o algún problema, pues no tener que recurrir a medidas sin meditar. Si tienes un colchón económico, ¿no? Pues te puedes plantear un poquito la situación mucho más calmado. Y completamente, además, yo, por ejemplo, he pasado por 3 despidos ya, tampoco es que sea muy mayor y no sé si las circunstancias esas nunca te terminas de acostumbrar, ¿no? Ahora es cierto que si tienes ahí un colchón de seguridad grande y la renta variable es algo muy líquido, que estás tranquilo porque los próximos meses o incluso años sabes que no vas a tener problemas, pues eso te da otra perspectiva, ¿no? Estás mucho más tranquilo. Luego también, pues bueno, pues estás con un trabajo que necesitas el dinero. La gente está más agobiada o estresada y eso genera cierta ansiedad. Si un poco no es todo para ti, pues puedes ir más relajado y hacer las cosas más a gusto. Ese es el objetivo, o incluso poder decidir, ¿no? A veces te ofrecen trabajos que no valen la pena y para poder rechazarlos porque no te interesa, pues tienes que tener una alternativa. Y tener un buen colchón de seguridad en tu patrimonio, eso es fundamental. Yo para mí, si no fuera por la renta variable y la inversión, pues yo creo, no creo que estuviera bajo un puente, ¿no? Pero las circunstancias serían mucho peores. Y ahora mismo, por ejemplo, que estoy ahí, no tengo mucho más tiempo para estar con mis hijas, sobre todo con la pequeña que aún no va al colegio, es gracias a eso. Y luego, pues hay tiempos en los que trabajas más, otros en los que puedes dedicar más a tus hijos y el hecho de tener otro tipo de recursos, pues te da esa posibilidad de elegir qué hacer con tu tiempo, que es lo más valioso que hay. So, Así es. y bueno, el último libro ahí que quería recomendar también, entonces yo creo que el que me ha escuchado ya lo sabe, pero el de Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Que para mí ese también es un libro, sobre todo si lo lee, yo creo que alguien que está empezando, la diferencia entre activo y pasivo, ahí no sé si le queda claro porque hay gente que todavía no tiene claro si un coche es activo o pasivo. Ahora te hace cambiar un poco el chip y pensar como piensan los millonarios, entre comillas, ¿no? No el que gasta el millón, sino el que lo tiene y lo aprovecha para vivir. Que lo que hay que hacer es empezar cuanto antes a ahorrar e invertir, esforzarse y sacrificarse para luego, cuanto antes empieces, pues más pronto tendrás ahí esa libertad, ¿no? Y no hace falta que esa libertad sea directamente no a trabajar o dedicarte a tus hobbies, sino lo que tú dices simplemente, oye, si me quedo sin trabajo, ¿qué pasa? Si mi mujer se queda embarazada y no puede trabajar también, si necesito una excedencia de un año o quiero viajar por el mundo. Eso, cuando, cuando tienes ya un cierto capital, no sé si a ti te pasará y ves que a lo mejor al año puedes ingresar, pues no sé, 10 15 20 mil euros sin trabajar. Entonces te das cuenta y dices, coño, esto, imagínate el que ingrese 100 o 200 mil euros todos los años sin trabajar, cómo cambia el concepto de la vida con respecto al que tiene que estar hasta los 67 años levantándose todos los días a las 6 o las 7. Sí, yo, a ver, llevo menos años invirtiendo y por lo tanto lo que me genera es menos, pero a mí es eso, el tema del hombre más rico de Babilonia, de que el dinero puede, o que también lo dice muy bien Kiyosaki en El Padre Rico, Padre Pobre, que el dinero puede trabajar para ti en lugar de tú para él, pues me hizo un cambio, ¿no? Y el tema de decir, ostras, pues yo voy a comprar esta acción que reparte dividendo y yo estoy un día trabajando, llego a casa y veo que el broker me ha ingresado X dinero porque tengo acciones de una empresa que ha repartido dividendo y fue un cambio de decir, ostras, hay más maneras, ¿sabes? O sea, a mí soy una persona que me gusta trabajar y que esto de la libertad financiera, pues lo que tú dices, no sería para estar en la playa. Me considero una persona activa y si no estaría haciendo una cosa, haría otra. Eso que en la Pero... playa está muy bien, ¿eh? Está bien. Estaba no, por ahí sí, por Benicàssim. sí, sí, bueno, tú también la tienes bastante cerca. Yo la tengo cerca, Pero... sí. Más cerca es difícil ya. Pero eso, de decir que simplemente con el hábito de ahorrar un dinero, ese dinero no puede crecer, pues para la mente es chocante, la verdad. Y ver cómo va componiendo eso con los años y tal, pues es un cambio de mentalidad que creo que solo lo descubres si lo pones en práctica. Sin duda, sin duda. Bueno, Pepe, ahí muchas gracias por tus recomendaciones de los libros, entre los cuales están el tuyo propio.
el cual recomiendo ahí fervientemente. Y ahora hablando un poco de lo que nos gusta, estilos de inversión, ¿no? Coméntanos un poco ahí cómo te sientes tú más cómodo invirtiendo. ¿Eh? Me ha dicho un pajarito por ahí que te gusta el skin in the game con algunas piezas de orfebrería y masculinas. Y un poco, pues, si quieres también tu cartera de inversión o cuáles son tus acciones favoritas, las comentamos un poco para la gente de Quality en Alfa. Muy bien, muy bien. Yo, por dar un punto diferente sobre el estilo de inversión, como participo pues, en grupos y en foros y tal, una vez comenté, yo es que no tengo un estilo claro, creo que pueden ser interesantes empresas de dividendos, value investing, crecimiento, tal, y alguien me contestó, eso es que todavía no has encontrado tu estilo de inversión. Y como tienes ahí el efecto halo, ¿no? De que una persona más, en teoría, con más conocimientos que tú, te diga eso, pues yo me quedé así, ostras, es verdad, no lo he encontrado todavía, tal. Pero luego con el tiempo creo que una cartera, igual que diversificamos en acciones, ¿no? Y no tenemos solo una, perfectamente podemos tener diferentes estilos de inversión. No sé tú eso cómo lo ves o... Sí, yo estoy de acuerdo porque, si te fijas, hablamos de Warren Buffett, que ya sabes que para mí es el mejor inversor de la historia y todo el mundo lo identifica con el value investing, ¿no? Él ha hecho también inversiones deep value, que es invertir en empresas muy infravaloradas, ha hecho quant también, ¿no? Pues a través de cuantificar, digamos, las propias empresas. También ha hecho incluso trading, a veces de comprar y vender empresas, ha comprado acciones y derivados, ahora está comprando tecnológicas, dijo que no vendería aerolíneas y las ha vendido, ha hecho trading con bancos, lógicamente no hace trading intradía, pero sí que compra, a lo mejor las mantiene 5 o 6 años y luego las vende, ¿no? Y luego también uno de los mayores éxitos de Warren Buffett no está en el deep value o en el value investing como se defiende, ¿no? Sino en haber comprado acciones como Seas Candies o como Coca-Cola o Heico, que han sido acciones que han crecido mucho, ¿eh? Acciones de crecimiento. Entonces, ese conjunto de circunstancias él lo aúna a la hora de invertir, utilizando también su conocimiento, que al final es experiencia, y te da una especie de estilo de inversión que es un cúmulo de aprendizajes y circunstancias, ¿no? Igual que eso lo puedes compatibilizar con tener 2 o 3 inmuebles o uno, o tener alguna propiedad, el que tiene oro, o ahora pues el que tiene Bitcoin, ¿no? Lo que sí que hay que tener es un Exacto. rumbo. Lo que sí que tenemos un rumbo y decir, mira, yo mi cartera es, no sé, un 50% agresiva de crecimiento, un 50% conservadora o un 10% que en activos refugio tipo oro, divisas, Bitcoin, lo que sea. Y ese sí que tienes que tener un estilo un poco definido para no ir a salto de mata y no saber, no tener una identidad como inversor, que eso también te resta rentabilidad. Correcto, exacto. Claro, primero, antes del estilo de inversión, podríamos hablar de lo que sería gestión patrimonial o asset allocation, ¿no? Que dicen, pues en plan exacto, cuánto voy a tener en renta variable, en renta fija, en otros tipos de tal. Pero bueno, si hablamos de renta variable, ¿no? Que es de lo que más se habla en Quality and Alpha, pues por dar un contrapunto voy a dar un poco una Bueno, ahí, desventaja de cada... Ahí te hago un pequeño Sí, sí, inciso sí. porque es verdad que lo que más me gusta a mí es la renta variable y en concreto las acciones, aunque tenga algunos fondos, pero el hilo más seguido de Quality en Alfa ahora mismo, con diferencia, es el del Bitcoin, ¿eh? Es el que Ya, tiene, eso también lo vi. tiene Sí, miles sí, sí. de followers ahí y de visitas. Bueno, también bueno, está de moda y tal, pues también podemos hablar luego un poquito de eso, pero bueno, sí, luego por otra parte tenéis un montón de análisis de acciones de renta variable, tal. Yo, por ejemplo, Bitcoin no tengo, sí que tengo un amigo que ha hecho dinero con eso, pero de momento no es mi círculo de competencia, no sé ahí eso ahora mismo cómo valorarlo y por lo tanto no entro. Entraría con un muy poquito por simplemente estar expuesto a lo que pueda pasar, pero ahora mismo como inversión no tengo. Eh, no, lo que quería comentar es que, por ejemplo, está una estrategia es el buy and hold, el yo compro y me olvido, ¿no?
pero me parece un poco muy cómodo, ¿no? En plan, el no tener tú que exigirte darle un seguimiento a la empresa, porque si la empresa va mal, deberíamos de venderla, o si la empresa está sobrevalorada, a lo mejor también deberíamos de venderla. Otra cosa es que es un negocio que tengas bueno y que vaya evolucionando, pues dices, vale, mientras esto continúe con un patrono, pues me la quedo, pero en el momento que no, de eso. O por ejemplo, una desventaja del value investing que incluso la nombra el propio Warren Buffett, que dice que, claro, cuando tú vendes una y compras otra, tienes que acertar en esta segunda, ¿no? Si ya tenías una empresa buena, la vendes y te pasas a otra, tienes que acertar. Entonces también, cuantas más operaciones hagas, tienes más posibilidades de equivocarte. Entonces, estar también, una estrategia para mí solo value investing también me parece un poco peligrosa porque operas y operar es cuando puedes tener errores. Luego los dividendos, que también me gustan, pero también en mi opinión tienen una desventaja y es que son un poco exigentes en capital. Es decir, si tú te planteas una independencia financiera con dividendos, creo que en mi opinión tienes que tener mucho dinero para solo vivir de los dividendos, ¿no? Entonces también es complicada. Y luego ya el trading, que no lo hago, pero también pues tienes muchos costes de operar constantemente y muchas posibilidades de equivocarte. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que lo que hay que hacer es tener un poco de todo. Entonces, si ya luego puedo comentar un poco mi cartera o algunas acciones en función de este estilo, pero lo que quiero decir es que ni soy solo buy and hold, ni soy solo dividendo, ni tal, porque en mi opinión no le veo sentido. Otra gente lo hará y lo hará bien y enhorabuena, pero yo no me veo lo suficientemente capaz de solo tener una estrategia porque no me considero tan bueno. Sí, yo estoy de acuerdo, pero hay gente que dice, bueno, es que el diversificar te protege de tu propia estupidez. Digo, sí, yo que soy un tío bastante estúpido, prefiero protegerme de eso que concentrar excesivamente y arriesgarme en perder lo que me ha costado tanto tiempo generar a mí o a mis padres o a quien sea, ¿no? Entonces, a la hora de pecar es mejor pecar por exceso que por defecto, ¿no? Porque si tú te concentras mucho, no sé, imagínate que te concentras en dos o tres empresas o normalmente el que es empresario concentra todo su patrimonio en un negocio. Si le sale bien, pues gana mucho dinero, pero la mayoría de veces no sale bien y lo más probable es o que lo pierdas o que eso no termine de funcionar. Entonces, a la hora de invertir, como bueno, el capital lo puedes distribuir, pues puedes plantear una estrategia de ese estilo. Y el tema de dividendos, yo empecé por dividendos como buen español. De hecho, yo me acuerdo que cuando empecé, el primer año, igual cobraba 30 euros por dividendo. Pues cuando cobraba ahí, me alegraba mucho ahí, ¿no? Me podía comprar un juego para la PlayStation ahí o ir a ver un partido de fútbol y poco más. Luego ya me di cuenta de, dije, "No, pues si invierto aquí y tengo 30 euros, pero todos los años de mi vida, pues tengo que ir invirtiendo más para a lo mejor conseguir 30 euros durante todos los meses, durante todos los años de mi vida. Y ese fue uno de los objetivos por lo que continué invirtiendo en blue chips. Luego, cuando ya conseguí eso, dije, bueno, es que ahora 30 euros todos los meses tampoco me soluciona nada, ¿no? Y aparte lo que tú dices, necesitas a lo mejor 1 millón de euros en capital para tener ahí 1.000 euros al mes. Yo tengo que buscar acciones mejores que se revaloricen y que el día de mañana, probablemente con una estrategia tipo la regla del 4%, puedo sacar el 4% anual. A lo mejor un año no lo necesito, no saco nada, y otro necesito dinero por lo que sea y saco el 10, buscarme incrementar el capital para yo mismo con una estrategia de ese estilo, ¿no? Pues poder ahí vivir con cierta autonomía. Y ese es un poco ahí lo que yo busco ahora, que me dan dividendo, perfecto. Que no me lo dan, pues también perfecto, ¿no? Así es, así es. A mí excluir una acción porque no reparta dividendo no le veo mucho sentido. Lo que has dicho de protegerte de tu estupidez, no sabía esa frase, pero sí que Su yo hijo también Manger, creo. Su la, hijo Manger, me parece. así la he aplicado yo mismo porque es lo que te he comentado antes, que llevo poquito, pero bueno, periódicamente he ido comprando acciones y vas acumulando y cuando ya dices, uy, esta cifra ya me empieza a dar un poco de respeto, por lo menos, ¿no? Porque todo el mundo, pues empiezas con 1.000, 3.000 euros, vas aportando, tal, y dices, uy, esto ya
ya me da un poco de respeto. Y entonces he empezado también a invertir en fondos de inversión. En plan, ya no me fío solo de mi criterio, sino que diversifico de otra manera, que es seleccionando fondos, que al final también los selecciono yo, pero bueno, también un fondo va a ser menos volátil que una acción en concreto, ¿no? Si quieres que te diga algunas acciones y las vamos comentando y tal. Sí, algunas de las que tengas por ahí que a mí me gusten o que nos gusten y que las conozcamos, las Claro, comentamos. La exacto. gente... Hay un inversor muy famoso que es Mohnish Pabrai, que es ahí Sí, muy fan de Buffett y Munger, y él defiende mucho la estrategia de copiar, que podría ser otra estrategia de esas, igual que está el buy and hold, está la otra estrategia de copiar, y copy yo and a ti te hold. he copiado copy and hold, exacto, y tengo que admitir que yo a ti te he copiado Louis Vuitton. En varios Bueno, sitios te he visto que y, la... eh, y- y te voy a decir además que recientemente nos la ha copiado Terry Smith, con lo cual yo creo que Ah, no nos sí, habremos equivocado. Y Terry Smith ha entrado en Louis Vuitton, sí. En diciembre entró en Louis Vuitton Terry Smith, me parece. Si no en diciembre, en enero. Pero ha entrado ahí fuerte. qué guay, no lo sabía. Yo ya te digo, alguna, no sé si en un tweet, en algo, vi que hablabas de la compañía y creo que hay una imagen muy famosa, ¿no? Que son las marcas y las submarcas que tiene y dices, what, comprando una acción de Louis Vuitton voy a tener todo esto. Tienes esta Y entonces, Hermes, Tag Heuer, tienes ahí pues, marcas impresionantes. Bueno, esta es la de, me parece que, no sé si Moet Chandon, pero Don Periñón sí que es suya, Krug Y también. Sí, sí, Moet también, Krug, sí, luego el tema ya de textil, pues Louis Vuitton, luego tiene también Retailing, que es una marca que es Sephora, que también luego cosméticos, o sea, es que tiene una Incluso, burrada de incluso negocios. restauración, sí, restauración también se ha metido, rompió esta de Goico Grill también, que Es muy verdad, rápido. que es una... Sí, sí, sí. Es una pasada y ahora ha comprado Tiffany recientemente. O sea, si ya era un monstruo, ahora es Me encanta lo que puede hacer monstruo y con medio. Tiffany's. El señor Arnaud. Voy a contar una historia pequeña pero rápida. Hay una anécdota que tuve. Yo teníamos ahí, antes cuando vendían Cuba ahí, teníamos un contacto así muy peculiar ahí, que era bastante ahí vividor, italo-cubano, un italiano que se emigró a Cuba convencido del comunismo y el tío decía que era amigo de Arnaud, porque Arnaud, como los bequés son los ricos franceses que viven en las regiones de ultramar porque pagan menos impuestos y muchos viven en Guadalupe o Martinica. Y este señor vive en Guadalupe. Aquel decía que le invitaba a su casa. Y digo, pero coño, tú no eras comunista. Y te ibas a la mansión ahí del tío este en Guadalupe y una vez nos llamó por teléfono para pedir que le dejáramos dinero para alquilar un helicóptero, que tenía que ir a casa de este señor a una fiesta. Pero ¿cómo te vamos a dar aquí $300 para un helicóptero? Si tú eres ahí comunista, y no, que hacemos muchos negocios, no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, y me llamó la atención, ¿no? Decía que el señor este, no sé si al final lo conocía, ¿no? Pero decía que tenía una elegancia y un saber estar ahí fuera de todo Sí, bueno, de lo natural, ¿no? De lo normal. a mí me pasa un poco que a más gente le pasa que empiezas a conocer más la compañía cuando inviertes en ella, ¿no? Tú te la estudias previamente, deberíamos de hacer todos estudiar la tarea antes, pero al final ese vínculo, ¿no? De tener ya un poco de tu dinero ahí, pues a lo mejor hace que la sigas más o te la estudies más. Yo no me la estudié mucho porque dije, bueno, al final esto es una buena empresa, tiene todas estas marcas de lujo y tal, pues bueno, vamos a comprar unas acciones. Y luego he ido siguiendo y exacto, luego es una de las empresas que les gusta a muchos inversores porque son las que la dirección es gran parte del accionariado, ¿no? Y por lo tanto los intereses de Bernard Arnault son los mismos que los míos, porque él tiene gran parte de la compañía. Entonces, es como que este hombre trabaja para nosotros, como aquel que dice, ¿no? Sí, me encanta contratar a la gente así como cuando contratas a Buffett y no le pagas, ¿no? Dice, la gente Exacto. trabaja así. Es lo que sería
es lo que sería una empresa familiar. Lo que pasa es que en España el concepto de empresa familiar, que para mí está denigrado, no es lo mismo, ¿no? Ahí es una empresa en la que el fundador tiene gran parte del accionariado y se preocupa mucho por ella. Y en España la empresa familiar parece que es una en la que toda la familia está enchufada allí y no por eso, no por eso tiene que ir bien. Cuando uno tiene su pasta ahí y skin in the game, lógicamente se preocupa más, pero si ya empieza a enchufar a todo el pueblo y a los amigos ahí, entonces empieza a ser peligroso. Desde luego, en el caso de Louis Vuitton, es una empresa que en ese estilo, en ese sentido, pues es absolutamente ejemplar, ¿no? Y el rendimiento, pues en los últimos años también ha sido, no sé si está en 16 o un 18% anualizado. Yo, de hecho, no, en los últimos 3 años, más que he duplicado el precio de la acción. Sí, sí, está muy bien. La verdad que es un generador de valor y va a seguir existiendo, ¿no? Al final, en este mundo siempre van a haber ricos, ¿no? Que es un poco el público objetivo de este grupo. Y bueno, es un poco tener una parte de la cartera expuesta al lujo y a la riqueza que creo que siempre va a estar ahí. Está creciendo la riqueza, lógicamente cada vez hay menos pobres, más ricos, y aunque en ciertos países quizá, y en España a lo mejor no sea un ejemplo, pues hay ciertos sectores en los que sí que la desigualdad aumenta, pero en general cada vez hay más clase media y más ricos, ¿no? Y sobre todo en Asia, que es donde está creciendo Louis Vuitton, es una manera de estar en Asia vendiendo. Yo aprovecho por lo que decías de las compañías en las que inviertes, estudiarlas más. A mí me gusta me encanta ir por ahí ver los negocios, cuando veo una tienda de Louis Vuitton, entrar a verla y decirle que soy accionista, aunque luego sea un matado, ¿no? Pero me encanta ver ahí cómo atienden a la gente, ¿eh? Le venden un bolso a una señora que va aquí con el amante y le ponen ahí una copa de champagne ahí de Moet. O sea, ves que se cuida tanto al cliente que al final el precio pierde. Incluso si, no sé si has pedido los informes estos anuales, si los pides, te los mandan en papel a casa y hasta ves que el gramaje, si en un informe anual es de 80, ahí es de 160, ¿no? Y ves una calidad en las fotos que parece una revista de National Geographic. Sí, sí. Sí que sé que te puedes apuntar como accionista retail y tal, pero todavía no lo he hecho, pero sí, sí. Y te mandan una tarjetita muy baja y una carta y Mm, todo ahí, firmada por el director de relaciones. Es algo que yo creo que cuidar los detalles en las empresas en general siempre añade valor, ¿no? Y las empresas que mm, funcionan así es raro que te vaya mal invirtiendo en una empresa así. sí, sí. Y si desde luego coges 10, 15 o 20 empresas de ese estilo, ya te garantizo yo que no te va a ir mal, a no ser que cambie mucho la situación. Exacto. Pues ahora, por decirte otra, ¿no? Que hablábamos de dividendo, a ver si la conoces, tengo también Red Eléctrica. Es una de las pocas que creo que cumple para la gente que invierte en dividendos, ¿no? De pues, los aristócratas o tal, pues es de las pocas que tiene un poco de... Europea, sí, una Sí, aristócrata europea. Sí. exacto. Yo en España es Y raro la que no haya comprado yo. Yo Red Eléctrica la he tenido en cartera, pero ya hace años. Hace años la tuve, la vendí, se revalorizó creo un 40 o 50%, la vendí en aquel momento. Quizás no la debería haber vendido, pero bueno, ya he ido saliendo un poco las posiciones de España, porque ya no me gusta tener el mismo riesgo geopolítico viviendo que invirtiendo aquí, pero probablemente en ese sentido pues, sea de las mejores empresas que hay, ¿no? Porque al final tiene un negocio muy estable, aunque está muy politizado, que es algo que no me gusta, pero correcto. tiene mucha estabilidad. Sí, la verdad que esta fue... he cometido muchos errores, que luego puedo hablar de alguno, pero esta creo que acerté porque la compré post-COVID. Entonces se pegó un buen leñazo y creo que está ahora mismo el dividendo creo que es más de un 6% neto sobre mi precio de compra. Pues Entonces, lo que llamamos el JOC, el Jet correcto. on Cost, ¿no? O sea, el dividendo sobre el precio de compra, que ese es uno de los grandes éxitos de Buffett y es una estrategia ganadora si consigues un 6% ya es un buen precio. Si consigues aguantarle, la empresa se revaloriza o sube el dividendo, al final puedes acabar con unos dividendos del 40 o el 50% sobre el precio que pagaste. Y eso sí Así que es es. un acierto. Ahí lo único malo son los impuestos que te cobra el Estado cada vez que cobras, que te cobran 11, 19 o 21%, pero bueno, Sí, no lo podemos evitar. sí, exacto. Es al final.
es lo que hay, eso es para todos igual, entonces pues, podrías hacerlo vía fondo y cobrarlo cuando tú quisieras vía ventas y tal, pero bueno, me pareció un buen momento y dije, fueron semanas duras, ¿no? Para las de COVID, ¿no? Para todo el mundo. Y al final era de lo poco que veía que podía continuar, ¿no? La electricidad, el sistema del tendido eléctrico, vaya. Entonces dije, pues bueno, está también. Pensabas que todo lo demás se podía acabar, ¿no? Ahí, de la noche a la mañana. En Es una buena en estrategia, esas semanas sí. es una buena estrategia, eso es algo habitual, ¿no? Yo como ya llevo unas cuantas, ya pensaba que iban a acabar menos cosas de las que alguno otro podía pensar. Pero cuando llega una circunstancia de esas, tú tienes que tener la estrategia de la próxima pandemia que vendrá, no sabemos si dentro de un año de 30 o el próximo cisne negro, que esto ha sido un cisne negro, tú tienes que tener la estrategia ya pensada. Entonces, claro, cuando viene, si tú estás pensando en invertir, por ejemplo, en Airbus o en aerolíneas y te viene una pandemia de estas, pues, probablemente hay muchas opciones de que desaparezcan, ¿no? Ahora, los sectores defensivos como la luz, el agua, las hamburguesas o las farmacéuticas, tiene mucho sentido invertir en ellas, ¿no? Porque probablemente cuando pase va a seguir continuando a un ritmo muy similar. Te pongo otro ejemplo claro, Johnson Johnson, una excelente inversión ahí justo cuando cayó el tema del COVID. O pues McDonald's o incluso Disney, ¿no? Ese tipo de inversiones son mucho más seguras y más tranquilizadoras. Claro, a lo mejor si cae una empresa de cruceros un 90% e inviertes, pues luego también sube más rápido, pero también tienes el riesgo de que pueda quebrar y desaparecer. Mientras que en red eléctrica, hombre, si quiebra probablemente no serán 6 meses, tardará mucho más y habrán signos antes que te den alguna evidencia. Entonces, en ese sentido, es mucho más, me parece mucho más inteligente esa inversión que otra de más riesgo. Mm. Has nombrado Johnson Johnson, que, no, que yo no la tengo, pero pues la llaman como la siempre cara, ¿no? Y me he acordado de que cuando estaba mirándome Louis Vuitton, también es una de las siempre cara y te escribió un WhatsApp en plan, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves tal? No sé qué, y me dijiste básicamente, esta siempre está cara, o sea, tal. Y al final me decidí, me lancé y ahora la tengo ya, creo que está en un, pues a lo mejor un más 50 o algo de eso. O sea, que al final eso de esos sesgos que nos decimos, no, siempre está cara. Si te gusta la compañía, evidentemente si te la has mirado y no es nada exagerado, ¿no? Porque al final, evidentemente, las burbujas existen y son nos pueden mermar mucho nuestras carteras, pero si está dentro de unos parámetros normales y si lo tienes claro, hay que actuar, creo yo. Hay veces que paramos mucho. Aunque sea una pequeña cantidad, tienes que entrar ahí para quitarte el miedo. Te voy a poner otro ejemplo claro de una empresa que Louis Vuitton tiene una participación allí, que es Hermès, que es de las mejores empresas del mundo. Y Hermès siempre está cara, está siempre en torno a un PER de 40, una empresa bastante estable del lujo, vende los bolsos más caros del mundo o de los más caros. Y siempre está cara. Entonces, claro, una empresa así, cuando quieres entrar, tienes que comprarla cara, porque va a ser muy difícil que la encuentres barata. A un PER de 10 no la vas a encontrar. Si tienes suerte y viene una crisis y tienes dinero, a lo mejor en vez de PER 40 la puedes comprar a PER 30. Perfecto. Pero nadie te la va a regalar. Igual que con Disney llegó a estar a $90 y había gente que decía, a ver si baja 50 y la compro. Digo, hombre, vas a ir allí a señor Walt Disney y te la va a regalar, ¿no? Ya tienes suerte si la puedes comprar a menos de $100. Hay una serie de empresas que compradas a un precio de mercado normal es una buena compra a largo plazo. Lógicamente, si la compras en un cisne negro es mejor, pero es mejor tenerla a un precio alto, como tener un piso en la Castellana y alquilarlo, que no tenerlo nada, ¿no? O quedarte esperando a que los pisos en la Castellana bajen a 50.000 euros o 100.000. Probablemente eso no ocurra nunca. Exacto, exacto. No, no hay que llevarse por la euforia, pero yo creo que hay veces que, o por lo menos a mí me pasa que pecamos de la parálisis por análisis, que dicen, ¿no? Que siempre quieres hacer ahí la jugada perfecta y tal, y la jugada perfecta sale creo que 2 veces en tu vida. No, y además empresas como Johnson Johnson, que son triple A, en el mundo solo hay dos empresas triple A, que son Johnson Johnson y Microsoft. Tienen la deuda más solvente del mundo,
que te pagan dividendo, creo que está en torno a un 3%, probablemente si la compraste más barata, a lo mejor estaba incluso en un 4 o en un 5, ¿no? Que para una empresa como Johnson Johnson, que es más seguro que cualquier bono de cualquier estado, por supuesto que los de España, eso es un negocio, vamos, yo creo que esas empresas hay que tenerlas sí o sí, ¿no? Una participación, que con esos dividendos a lo mejor cubres todos los gastos que tienes en el banco, de comisiones y tarifas y lo que sea, y te da un plus todos los años que encima va creciendo. Y luego ya, si quieres arriesgar más por otro lado, pues también lo puedes hacer. Pero tener una base fuerte de empresas o fondos así defensivos y seguros, eso te da mucha tranquilidad y mucha estabilidad, ¿no? Tú a lo mejor cuando, ahora no lo valoras, pero si te viene otra pandemia o otro cisne negro y tienes Johnson Johnson ahí en la cuenta con un 20% de la cartera, estás mucho más tranquilo que si viene una crisis como la del año 2000 y tienes Tesla y todas las FAN. Entonces, Mm. hay que valorarlos en su justa medida. Sí, sí, sí. Luego, por comentar fracasos, ¿no? Que creo que también hay que ser honesto, sobre todo con uno mismo. Tengo con fuertes minusvalías a Aegon. No sé si la conoces. Y la buena Es empresa de seguros, ¿no? correcto. Sanitario sobre todo. Pero bueno, ahí ha habido, dice que cuando pierdes por lo menos aprendes, ¿no? Y, O y en mi ganas o caso, aprendes, o ganas o aprendes exacto, siempre. exacto, exacto. Y en mi caso aprendí porque fue una compra por recomendación de la OCU, ¿vale? Fue de mis primeras compras, probablemente la segunda o la tercera. Y entonces, claro, dices, esta gente va a saber más que yo. Y ha sido un error catastrófico, vaya. Entonces, mi aprendizaje es que hay que pensar por uno mismo. Que esto de compra esto que está barato, que soy la institución X y yo sé y tú no y tal, digo esta institución como cualquier periódico o cualquier incluso persona influyente del mundo de la inversión, que las hay también. Al final hay que tratar de pensar por uno mismo y así si te equivocas la responsabilidad será tuya. Exacto, eso es fundamental porque primero tienes que aprender a pensar críticamente y luego estar a gusto con lo que haces y sobre todo entenderlo, ¿no? O sea, invertir en algo que no terminas de entender muy bien por qué, ya sea un fondo, porque en los fondos parece que no hay trabajo, pero también tienes que seleccionar fondos y muchas veces tienes que cambiarlos, ¿no? A lo mejor viene una época en la que estás 10 años que la tecnología puja fuerte y luego cambia a las utilities, al agua o la luz o lo que sea, y también tienes que estar pensando y leyendo, informándote para saber a dónde cambiar. Si tú ves futuro en los seguros, pues inviertes en ellos. Si tú ves que los seguros, por ejemplo, el negocio o no lo entiendes, o lo entiendes y piensas que las primas que ellos cobran las están invirtiendo a bonos de los estados soberanos que les dan intereses negativos, ahí dices, ostras, pues va a ser difícil que sean rentables igual que los bancos, ¿no? En los próximos años. Entonces, tanto en una situación como en otra, si lo entiendes, puedes invertir o no, pero lo has entendido y si no lo entiendes, mejor olvídate y vete a otro, ¿no? Con los fondos de inversión pasa igual. Hay fondos que te dicen, yo, este 20% anual, este va a hacer un 15%. Digo, pero a ver, enséñame tu cartera, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Nike, Johnson Johnson, Apple, no sé qué, vale, lo entiendo esto. ¿Tienes Tesla? ¿Pero qué tienes? No sé, sofás de China, un aeropuerto ahí en Vietnam. ¿Eso qué es? No, tengo que saber Correcto. dónde pongo las Sí. cosas y en quién confío, ¿no? Y a A veces mí, nos equivocamos ahí. sí, sí, sí. A mí me pasó que efectivamente que invertí sin conocer el negocio, ¿vale? Porque efectivamente, bueno, sí que entendía un poco que al final una empresa de seguros lo que tiene es mucho flujo de caja, ¿no? Le entra todo el dinero de los seguros que tiene y Las luego, primas, ¿eh? correcto, y luego, pero creo que la gracia del negocio es qué hace luego con ese dinero, que me lo has explicado muy bien y ya me lo explicaste de manera personalmente. Y claro, yo no lo sabía. Y luego creo que incluso en Europa hay ciertas limitaciones, porque a lo mejor en Estados Unidos una empresa de seguros luego puede coger con su cuenta de riesgo, por supuesto, esa pasta, meterla a Google o a Microsoft y Sí, tal. un Y a lo porcentaje lo mejor, pueden invertir, no sé si es la mitad, lo pueden invertir en empresas cotizadas.
pero en Europa es imposible, no les dejan. Correcto. Aquí a lo mejor por ratios que tienen que tener y tal, no les dejan y efectivamente en una situación de tipos negativos era imposible que eso funcionara y pequé de invertir sin conocer Pero el bueno, negocio. eso también te voy a decir que no es un gran error. No es un gran, para mí, los errores más graves en la vida han sido, por un lado, los de omisión, el pensar que Amazon siempre estaba dado cara. Eso para mí ha sido un gran error porque una acción de Amazon, por lo menos, debería haber comprado cuando valía 100 o 1000 dólares, me da igual. Por lo menos saber qué pasa, aunque estuviera cara, pues tengo una acción, no pasa nada. Si está cara, pues me la quedaré cara y si está barata, pues se revalorizará. Y luego otro error que yo he cometido también, más grave que algunas, porque las que he tenido malas al final las he acabado vendiendo. He tenido, sobre todo, casi todas españolas, o HL, ArcelorMittal, bueno, muchas empresas. Y los errores que he cometido, por ejemplo, en Airbus, cometí un error que fue comprar y vender, hacer trading, ¿no? Es decir, una empresa así, con un oligopolio antes del COVID, ¿no? Que iba como un tiro. Entonces iba, sube un 40% y dices, ostras, se gana un 40, voy a venderla, ¿sabes? No sé, y me gano 1000 euros o lo que sea, o 2000. Y luego encima tienes que pagar el 19 o el 21%, ¿no? Depende de la cantidad que ganes ese año. Y luego veo que, ostras, y ahora sigue subiendo. Y digo, la vuelvo a comprar. Y vuelve a subir otro 30, 40 y vuelvo a vender. Y lo que tenía que haber hecho era aguantar. Y aparte de no pagar impuestos, voy componiendo. Y cuando la aguanto varios años es cuando consigo multiplicar, cuando la aguanto varios años, 10, 15 o 20, si el negocio sigue funcionando. Es cuando consigo multiplicar la empresa por 2, 3, 4, o en el caso de Apple, llevo por 7. Dice, pero tienes que aguantar ahí para tener esa revalorización. Y cuando ya tienes 6, 7 empresas que las multiplicas por varios números, es cuando empiezas a tener un patrimonio ahí de cierta entidad. Y el hecho de tener ahí, como digo yo, o el baile San Vito o esa ansiedad por generar beneficios es mayor error que equivocarme con una empresa, porque si me equivoco con una y he puesto 2 o 3000 euros, no voy a perder más de eso. Pero una que se multiplica por 7, si pongo 3000 euros y no los aguanto, estoy perdiendo 18, hasta 21.000 euros, 18.000 euros pierdo. Sí, no la había visto así, ¿ves? Yo me autoflagelo mucho con los errores de haberme equivocado, pero sí que es cierto que saber una empresa que te gusta, que la entiendes y tal, y no invertir en ella es un poco lo que hemos hablado de siempre cara, ¿no? De antes de Johnson Johnson. Pues si te gusta y la conoces y tal, pon algo por lo menos y ya estás ahí expuesto a esa posible revalorización. Exacto, cuando venga al mercado puedes comprar más, y si no, pues la dejas estar ahí y ya está. Y además todas esas empresas siempre te van pagando algo de dividendo, que a todo el mundo nos gusta cobrar ahí una nómina sin trabajar, aunque sea de 50 euros o de 20. Exacto. Está Peter Lynch, ¿no? Que tiene la famosa frase de tú hacías lo de cortar las flores y regar las malas hierbas, ¿no? Es decir, la que te va bien la vendes porque tal, y las que te han caído, como es en mi caso, estoy ahí aguantándolas, estoy regándolas Sí, pero con bueno, tienes que aguantar a veces también. O sea, no las cortas ahí al minuto uno, pero si ya ves que lleva... Yo normalmente me gusta dejarles entre 3 y 5 años. Si el negocio sigue bien, ¿no? Si es una empresa, por ejemplo, como el caso de Inditex, que va bien, aunque lleve unos años planas, la puedo aguantar 5 años, incluso ahora creo que llevo casi 6 años si no termina de arrancar. Si la empresa es mala, la cortas de raíz, pero si es una empresa que va bien y tiene una dificultad pasajera, pues bueno, aguantas y esperas, porque a veces, no sé, yo he tenido el caso de Pandora, que ha tenido una época mala, pero ahora ha recuperado ahí en el último año más de un 100%. Entonces, tienes que tener paciencia también, no puedes vender corriendo, a no ser que tengas una opción mucho mejor de inversión, ¿no? Si tengo que comprar L'Oreal y no tengo dinero o liquidez, pues bueno, vendo alguna otra para comprarla. Pero si no, pues lo mejor es aguantar a ver si recupera. Pero bueno, ahí está la fórmula mágica, que nadie sabe, que es saber cuáles son las que tienes que aguantar y cuáles han sido errores y tal. Ahí Pero está la gracia, ahí está la gracia del arte de invertir. Eso solo te lo da un poco la intuición y la experiencia, que es conocimiento adquirido y mucho tiempo ahí de leer, de investigar, de escuchar y de pensar críticamente, ¿no? Porque tienes que leer libros, pero luego tienes que reflexionar sobre ellos. Es más importante leer un libro y reflexionar que leer 10,
de correprisas y luego no haber adquirido ningún conocimiento nuevo ahí. Hay una frase en el libro del almanaque del pobre Richard que dice Benjamin Franklin: lee mucho, pero lee pocos libros. Y, Me y era gusta, una me gusta. y es lo que acabas de decir, y yo no lo había practicado y lo he practicado a partir de ahora, porque sí que, claro, dices, joder, hay tanta cultura en el mundo que quiero leer, ¿sabes? O sea, para mí leer el mismo libro 2 veces era un desperdicio, ¿sabes? Pero me he dado cuenta que no, que es mejor leerte un libro bueno 2 veces que un libro bueno y un libro malo. Y más todavía pienso yo que son en inglés, ¿no? Yo suelo leer en versión original, tanto en inglés como en francés, y creo que releerlos un buen libro es mucho mejor que coger libros malos. Hay algunos que ahora, antes me los acababa todos, ¿no? Pero ahora empiezo a leer, si no me gusta, lo liquido, porque como no tengo tanto tiempo ya, sobre todo con los hijos, o las hijas en este caso, prefiero coger uno que ya sé y lo repaso, o por ejemplo el de Costolani, como está en audiolibro también en YouTube, que ese es uno también de nuestros inversiones favoritos, me Sí. lo he escuchado ahí varias veces y la verdad es que cada vez me gusta más, ¿no? Pese a que antes lo tenía calificado como trader, pero yo creo que era un inversor más fundamental y mucho más inteligente que la media que hay ahora de gestores. Correcto, correcto. Él se autoproclama especulador, pero para mí especulador es realmente inversor, porque al final es una especulación. Tú compras un negocio que crees que está barato con la esperanza de que se revalorice. Es que al final yo creo que hay una línea muy delgada, ¿no?, entre inversión y especulación. Es ponerle la etiqueta que quieras ponerle. A mí Costolani me encanta, ¿vale? Incluso él luego habla también de la inversión a largo plazo, tal, o sea, era un semi-inversor, o sea, era un inversor. Haremos ahí un especial ahí de Costolani también. Vale, Bueno, vale. para no aburrir más a los compañeros y despedirnos, coméntanos alguna frase que te gustaría, si es de Costolani, va, para despedir a los amigos de Quality y Analfa. Vale, Costolani tiene la de que si tienes algo de dinero, no tienes que, él llama especular, pero vamos a decir invertir. Si tienes mucho dinero, puedes invertir, pero si no tienes dinero, tienes que invertir. Así que recomiendo al mundo a que intente ahorrar, sobre todo, eso es fundamental. Sé que es muy difícil, ¿no?, con la situación, pero se puede, y que con esa parte de lo que ahorra, que lo invierta, que le puede cambiar su situación personal. Bueno, pues muchas gracias, Pepe, por este consejo. Muchas gracias a todos por vernos y escucharnos en nuestro canal. Y aquí os emplazo ahí a la próxima super vídeo entrevista, ¿eh?, en la que tendremos a otros de nuestros queridos amigos inversores. Muchas gracias, Pepe, y muchas gracias a todos. Gracias, Emilio.